Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes en su espacio de leer, escribir y comprender la arquitectura de su revista Avance Universitario, Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy los invito de verdad, para aquellos que nos están escuchando, pues tendremos un tema interesante que abordar. Y bueno, pues para aquellos que de alguna manera quieran dejar algún comentario, alguna duda, bueno, pues voy a dejar por aquí un correo electrónico que es leer, escribir y comprender la arquitectura @uas.edu.mx. Y bueno, amigos, pues es un placer, como siempre lo establezco, en una cabina radiofónica de las instalaciones de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy estaremos hablando de un tema interesante. Hablaremos de un libro de su servidor que acaba de publicar. Y que bueno, este libro pues habla y bueno, pues tiene muchos capítulos, aborda la temática sobre todo de la apropiación de los asentamientos y bueno, ha sido titulado como Viviendas en Movimiento, Identidad y Apropiación en los Asentamientos Populares. Y bueno, como prólogo pues está en estas palabras narrando el doctor Adolfo Narváez Tijerina, del cual mando un cordial saludo y agradecimiento en este proyecto que se encauzó de investigación a raíz de, bueno, pues entender las ciudades y cómo se comportan. Y me gustaría, pues a través de este espacio, poco a poco ir pues anunciando de qué trata este libro, ¿no? Este libro explora sobre la expectativa del nuevo urbanismo, amigos, de una forma diferente de ejercer el quehacer de la arquitectura. Examina la manera en la que se apropia el espacio en los asentamientos populares, considerando el significado sociocultural que los residentes otorgan en su entorno. Muestra el tejido urbano del barrio situado en la ciudad de Zacatecas. Plantea y habilita este libro la posibilidad de entender la vivienda y sus actores que desencadenan historias de vida con el fin de comprender cómo los habitantes valoran lo físico, social y culturalmente los lugares de su cotidianidad. Se inicia con una exploración del concepto de espacio exterior en el barrio, considerando como un escenario en constante construcción. Además, se presenta el significado sociocultural del barrio como un factor de manera y modera la experiencia de la vida urbana. Y al mismo tiempo examina las experiencias de los habitantes para codificar modos de vida y identificar unidades de significado y asignarles categorías y códigos utilizando análisis de esquemas, mapas, de redes semánticas naturales que emergen de las nuevas palabras generadas a partir de las narraciones de esos habitantes sobre su historia personal y el significado de su lugar de residencia, rodeándonos en cada paso, atrapando a una sutil red de prácticas y la forma de hacer urbanismo en las ciudades. Pues es un texto, amigos, que me gustaría, bueno, pues ir anunciando en este espacio, de lo cual, bueno, pues me gustaría de manera introductoria abordarles estas palabras al mismo tiempo, porque es el reflejo de un recorrido académico. En lo personal, esto se emprendió desde el 2019. Y bueno, pues todo empezó a partir de pues un semestre que se inicia
en el programa doctoral de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde puedo comentar que me encontraba ante un vasto horizonte de posibilidades, lleno de desafíos y oportunidades. Desde el primer día, amigos, la atmósfera en la facultad me envolvió como si cada rincón guardara historias de aquellos que habían transitado por esos pasillos ante lo que yo estaba por caminar más adelante. Las aulas presenciales y virtuales en época de pandemia se convirtieron en laboratorios de ideas donde discutimos, debatimos y exploramos la complejidad de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Los profesores en aquel entonces, amigos, con su amplia experiencia y pasión por la enseñanza, nos guiaron a través de conceptos teóricos y prácticos que fueron cimentando nuestra comprensión del espacio construido y su impacto en la sociedad. Representó en aquel entonces un esfuerzo por poner en su lugar algunas ideas sobre la naturaleza de emprender y entender la apropiación del espacio en los asentamientos populares a partir del imaginario para ir identificando el significado sociocultural, la vivienda y su migración interna, un suburbio con su rostro formativo donde la diversidad, repito, sociocultural en uno de los barrios típicos que alberga la ciudad de Zacatecas y que colinda a muy pocos metros del centro histórico catalogado Patrimonio de la Humanidad desde el fechado de 1993 a la fecha, el barrio del Tanquecito. Un sector que lucha día a día por configurar una figura de cómo se apropia el espacio y con ello sus facetas a la personalidad y autenticidad simbólica, aspectos que construyen las prácticas y las relaciones sociales, el orden en construir su vivienda. Este texto es el esfuerzo de caminar entre sus entrañas urbanas y comprender lo que se puede edificar desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva examina la estructura de las relaciones objetivas, los lugares y posiciones sociales de los residentes del barrio, mientras que la segunda perspectiva analiza la teoría del imaginario, precisando la estructura física y funcional con la intención de comprender los hitos simbólicos del espacio urbano. Para la tercera perspectiva, apunta y fundamenta una metodología basada en historias de vida, de aquellos personajes o residentes que atestiguaron un diálogo variable relacionado con la apropiación espacial en términos de lo construido. Y la cuarta perspectiva reúne y codifica toda una información relevante para identificar unidades de significado con valores semánticos. Como trabajo de investigación doctoral, este libro parte de considerar el contexto situacional, perfilando por los espacios sociosimbólicos donde se orienta y se desarrollan las prácticas comunitarias. El trabajo de investigación que se lee en este texto es una perspectiva de la ciudad y la arquitectura concebidas de una manera como un elemento clave en la obtención del conocimiento para la vida urbana. Colocar en la mesa un ejemplo como la misteriosa ciudad amurallada de Murakami, basada en su perfección y en la ausencia del corazón, la sombra y los recuerdos de los moradores, se parecen en gran medida a la ficción de su operatividad diaria. Asentamientos populares del Tanquecito en la ciudad de Zacatecas, pues ahí se aprecian los vínculos triviales y emociones con los demás habitantes, lo que se manifiesta en la actitud indiferente de una ciudad habitante, manteniendo así la vida urbana en la diferenciación y singularidad de un ser en sí mismo indiferente. Recordemos la película de Pandillas de Nueva York, dirigida por Martin Scorsese. Ofrece un espejo fascinante para examinar la complejidad de la migración y la formación de identidades urbanas. En este contexto, hace evidente que las ciudades son entidades en constante transformación, moldeadas tanto por residentes locales como por los migrantes que llegan en busca de nuevas oportunidades. Aquí se manifiesta una negación de las ciudades como entes homogéneos. En su lugar surgen agrupaciones triviales que reflejan no solo el origen geográfico de sus integrantes, sino también sus necesidades de pertenencia, de protección. Los protagonistas, amigos, de esta película, si la recordamos, encarnan este fenómeno.
A pesar de compartir la condición de migrantes, cada grupo se define a través de la lealtad a su procedencia. Esto puede interpretarse como la respuesta a la sensación del desarraigo y la hostilidad de que se enfrentan en un entorno percibido como amenazante. Este fenómeno histórico revela cómo las ciudades han sido vistas desde tiempos remotos como espacios donde el extraño o el forastero no siempre es bienvenido. Este trabajo, insisto, de investigación se concentra entonces del significado que varía según la manera en la que cada individuo interactúa en el entorno urbano, ya que puede interpretarse como una representación basada en leyes, normas y costumbres que le han sido transmitidas tanto de forma a lo formal como a lo informal, las cuales se reproducen y también se comunican posteriormente. Este texto trata de caracterizar y reformular el mecanismo de apropiación a partir de teorizar el imaginario para identificar el significado sociocultural en la vivienda, el fenómeno de migración interna que sucede en el barrio típico de esta ciudad llamado El Tanquecito. Manifestando un periodo desde 1993 a la fecha, se apertura una distinción de ciudad patrimonio en la humanidad, lo que remarca en la ciudad y determina una frontera imaginable, que acciona códigos que se construyen y se valorizan, de adentro hacia afuera, de lo bello a lo antiestético. Los códigos se construyen en la totalidad diferenciada urbana, ciudad donde lo urbano se construye por la macroarquitectura, dotada de sentido por quienes la proyectan y administradas y gestoras en un sentido al ejercicio de la política. La ciudad emerge de la interacción entre el espacio construido y el territorio, lo que llamamos cadenas de rituales y de interacción, las cuales se suponen que esta interacción a una pequeña escala aquí están y ahora, y rostro a rostro, es el lugar donde se desarrolla la acción y el escenario de aquellas luchas sociales. Este trabajo, insisto, concentra y refleja las trayectorias de los residentes con el vecindario, así como el residente se apropia del espacio por parte de nuevos habitantes que establecen un sistema de conexión, considerando que este barrio es una representación pequeña pero significativa del amplio mosaico sociocultural de la ciudad de Zacatecas, en las transformaciones más profundas y planificadas a nivel local. Aquí el rol de este habitante en la ciudad desencadena viajes cotidianos y vivencias, llevándolo a configurar trayectos y generando procesos de apropiación espacial. El trabajo arma un enigma respecto al concepto de apropiación espacial. No se limita a examinar las características físicas de la zona, sino que también busca comprender el transcurso de transformación que influyen en la construcción dentro del barrio, abarcando los hogares, el fenómeno de desplazamiento, las modalidades de ocupación y las dinámicas multiculturales. Esto influye a los grupos que han ocupado viviendas plurifamiliares, edificadas en un terreno alrededor de un patio central, o bien a ambos lados de un callejón o pasillo, con un mínimo de servicios compartidos, así como edificios unifamiliares, ya sean horizontalizados o verticales, que cuentan con servicios independientes, pero que comparten un diseño y una estructura, amigos. La presencia de las familias aquí es evidente, que habitan un terreno de uso urbano y que muchas veces puede tener una categoría irregular, ya sea porque ocupan tierras sin documentos catastrales o porque estas son resultado de expropiaciones de tierras, ejidales, comunales o de propiedad privada. Aquí el trabajo se ubicó en una geografía local, lo que se supone al mismo tiempo una estructura comunitaria que gira alrededor de otra comunidad del exterior, delimitando los tiempos dedicados al trabajo, al ocio, a la recreación, a lo que ha modificado tanto las formas de trabajo y convivencia como las emociones, conocimientos y valores en relaciones con su barrio. En otras palabras, diversificando y denominando las normas culturales. Con un cambio significativo en el ámbito físico, especialmente
como una ciudad de valor patrimonial y cultural. Aquí se observa la transformación en la interacción entre sus habitantes, quienes la abordan y resuelven de manera individual los problemas compartidos en su barrio. Es relevante señalar, amigos, que este texto expone también las relaciones sociales dentro y fuera del barrio, lo que han desestructurado y llevado a una variedad en las formas de relaciones entre ellos. En la actualidad podríamos decir que las ciudades son espacios dinámicos donde convergen diversas realidades sociales, culturales y económicas. Este libro se propone explorar la existencia de un puente metafórico que conecte dos extremos significativos de la vida urbana popular en Zacatecas, especialmente entre el barrio del Tanquecito, el centro histórico. A través de un análisis profundo se demuestra cómo esta conexión se fortalece mediante la apropiación del espacio, el valor sociocultural, la vivienda y el fenómeno de migración interna. Aquí este trabajo manifiesta caracterizar pues este espacio exterior en los asentamientos populares, donde su estructura pues es a partir de una vida en comunidad, estableciendo prácticas para organizar alrededor de sus estructuras colectivas y llegar a formar parte de una transformación. Para ello, este trabajo se ha dividido en capítulos, amigos. Me gustaría pues anunciárselos. El primero aborda el problema de los ejes fundamentales de la investigación actual de la vivienda popular, la migración interna en la ciudad y la apropiación del espacio. La interacción de presentar estos temas es en este orden para desencadenar aspectos de diversas disciplinas, integrando al mismo tiempo una cohesión a la comprensión de observar un problema desde diferentes perspectivas y características, vinculando su significado sociocultural. El segundo capítulo nos habla y nos involucra en la teoría de los imaginables, una construcción conceptual que busca entender cómo los habitantes de un entorno urbano otorgan significados a sus experiencias. Esta perspectiva no solo revela las dinámicas sociales y culturales presentes en la vida urbana, sino que también establecen un fundamento de una investigación profunda en el ámbito de la ciudad. El tercer capítulo parte del concepto en entender la apropiación y su modelo cualitativo que enfoca en comprender y profundizar las experiencias, percepciones y significados de cada actor que constituye la vida urbana en este sector de la ciudad, a través de relatos detallados, experiencias con lo que son las historias de vida de investigación. Esto abre la discusión sobre la posibilidad de caracterizar cómo se desarrolla un fenómeno social y categorizar esquemas para jerarquizar bases sobre una hipótesis que pretende explicar a mayor apropiación espacial, menor es la formación de una frontera urbana imaginable entre el barrio y el centro histórico de Zacatecas, estableciendo así las bases y proponer una posibilidad de comprender al gran arraigo y el fortalecimiento de la identidad en los residentes habitantes del Tanquecito con su entorno y fomentar la convivencia social. El cuarto capítulo aborda la evidencia de los relatos en el barrio, presentando cómo un entorno en constante evolución. También se analiza la importancia sociocultural de este Tanquecito como mediador en la vida urbana. Se llega a revisar toda la información recopilada como parte del proceso de codificación para identificar las unidades de significado y asignarles categorías, códigos a través del análisis de esquemas o mapas de redes semánticos naturales que surgen de nubes de palabras generadas directamente de las narrativas de los residentes, de los habitantes, sobre su historia personal y el valor del lugar donde residen. Y en el sentido objetivo de comprender los efectos de esos relatos, experiencias y conocimientos de la comunidad, pues se llegó a pretender investigar cómo viven, cómo ven este barrio, cómo se apropian de él, y que se encuentra a unos pocos metros del centro histórico de Zacatecas. En esta última sección, amigos, se abre un enfoque enriquecedor que permite explorar cómo el espacio no solo actúa como un mero contenedor físico, sino también se convierte en un elemento clave en la comprensión de la experiencia humana. Es la exploración psicofísica, revela una complejidad que va más allá de lo tangible, invitando al lector a considerar el ser ahí
como una noción que se entrelaza con nuestro ser y nuestras interacciones en el mundo. La aborda al explorar el desenvolvimiento del ser en el tiempo y cómo uno de sus más importantes hallazgos se encuentra a inesperable noción de un lugar a una relación tan corta y que de manera en el que el ser en el tiempo no podría entenderse sin pensar en el espacio, en lo que acontece, los fenómenos que dan sentido a la vida. Por tanto, es esencial iniciar una presentación a partir de lo que es el concepto fundamental de la apropiación espacial. Por último, podríamos decir que se genera un apéndice como producto del capítulo 3. En él se elaboró un epílogo que interpreta y caracteriza un conjunto de aportaciones finales del trabajo de investigación que aborda la apropiación del espacio y sus actores en este lugar. Y puedo decir que este texto se relató y se llegó a pensar y se redacta entre el año del 2019 y finales del 2024, resultado de un extenso proceso de reflexión que se nutrió continuamente en las opiniones y experiencias que compartí con muchas personas a quienes les debo un profundo agradecimiento, cariño y gran deuda. Quizá dejé fuera algunos nombres, lo cual no será un fallo de mi memoria, pero cada uno de ellos están involucrados y entenderán que formaron parte de mi propia vida al generar este texto. Es el reflejo de días que viví y compartí para poder escribir estas letras, amigos. Y agradezco infinitamente, como les decía, al doctor Adolfo Narváez Tijerina de la Universidad Autónoma de Nuevo León por estas grandes aportaciones, por apoyarme en confiar, sobre todo a lo largo de este tiempo, aconsejarme cuyas opiniones, sugerencias, aportaciones a grandes puntos de vista complementaron y necesarios para abordar estas páginas. Igualmente puedo establecer mi agradecimiento a la doctora Gabriela Carmona Ochoa, quien fue mi directora de tesis, la verdad, durante todo ese tiempo y que le debo prácticamente muchos días de discusión, aportación. A la doctora Dulce Olivia Fosado Martínez, que me permitieron llegar a desarrollar una buena parte de estas ideas en el proceso doctoral de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Igualmente al doctor Gerardo Vázquez Rodríguez y al doctor Jesús Fitch Osuna, profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por sus amplias contribuciones académicas. Finalmente tengo una deuda y gratitud a la comunidad de Arcuaz, a sus estudiantes, a sus docentes y que a lo largo de casi estos 7 años generaron o lo que va en este proceso de su formación en una licenciatura que se abre en la Universidad Autónoma de Zacatecas, llenaron de contribuciones y aportaciones para este texto y mi agradecimiento a cada uno de ellos. Y para aquellos que nos están escuchando, créanme que es un texto que los invito que lo puedan por ahí buscar a través de un formato digital. Lo encuentran como Viviendas en Movimiento UAS y a través del repositorio que se tiene de la Universidad Autónoma de Zacatecas podrán descargarlo, podrán por ahí leer este resumen que en su momento acabo de aportarles en este espacio de avance universitario. Créanme que para mí es un gusto y se queda con ustedes su amigo Arturo Villa. Hasta pronto. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.